Cordial saludo, soy Yui Sofía Hernández, pertenezco al grupo número 92 del curso de guitarra. En esta oportunidad voy a hablar acerca sobre la evolución histórica de la guitarra, un recorrido que voy a apoyarme con una línea de tiempo que realicé. Entonces, primeramente hablaré sobre el origen de la guitarra, que en los años 14.000 antes de Cristo, debido a pinturas antiguas que dan cuenta de un instrumento llamado monocordio, el cual era una caja de resonancia con una cuerda tensada. Entonces es un principio muy básico, pero que funciona y que está relacionado con la guitarra. Luego pasamos al año 2500 antes de Cristo en Persia, un instrumento que se llama altar, el cual también se le relaciona con la guitarra, que en la actualidad el tar es un instrumento que tiene cuatro cuerdas tensadas. El cuerpo es de un doble cuenco de madera de mora y pues la, esa figura de reloj de arena se le asemeja un poco al de la guitarra en la actualidad y por eso se le relaciona con la misma. Luego pasamos al año 1000 antes de Cristo en Siria, donde aparece un instrumento que se llama ketara, el cual posee cuerdas formando una caja de madera ovalada, pero este instrumento no tenía mástil. Actualmente se le relaciona más como con un arpa o una lira, pero sigue siendo igual un instrumento importante en este recorrido histórico del instrumento de la guitarra. Pasamos al siglo VII, en India, en el año 700 después de Cristo, aparece un instrumento llamado sitar. Este término procede a la palabra guitarra y el instrumento como tal es muy similar, siendo conformándose por siete cuerdas, pero el mástil es mucho más alargado y mucho más pesado al de una guitarra. Comparado siglo séptimo, 7, en la península ibérica hay un instrumento que se llama laúd, el cual fue introducido por los árabes a Europa. El instrumento consta de cuerdas pulsadas y su nombre significa la madera. El cuerpo es redondeado y en la parte de abajo del instrumento, el cuerpo del instrumento se asemeja a la forma de una pera. Unas características de este instrumento es que el mástil estaba en una posición como haciendo una L, 16 en España, y tomando el ejemplo del instrumento anterior, es decir, el laúd, los españoles crean la primera versión de la guitarra, a la cual le llamaron la vihuela. Esta tenía tres pares de cuerdas y una adicional que le daba sonidos más agudos. En comparación con la guitarra de la actualidad, era un instrumento más pequeño, el cuerpo de la guitarra era mucho más angosto y obviamente la calidad del sonido no era tan parecida como se conoce actualmente. Al siglo XVII se halla un consenso y se llega finalmente entre diseñadores en el cual se destaca Antonio Giacomo Stradivari y se acuerda de que este nuevo instrumento de guitarra tendría seis cuerdas afinadas de la más gruesa a la más delgada, como mi, la, re, sol, si, mi. Como tal, en este consenso, la guitarra que se vio en siglos pasados de la vihuela, se le agregan más cuerdas y se hace como un diseño estándar para la fabricación mucho más en masa de este instrumento. Para que este consenso ayudó a que el instrumento se popularizara mucho y pues obviamente que se hallara una similitud entre el instrumento y que no fuera como tan variado como había sido hasta la época. Ya en el siglo XIX, nuevamente en España, la creación como tal de la guitarra moderna, se le confiere al guitarrero Antonio de Torres, ya que él fue el que creó la caja de resonancia y el mecanismo de tornillo, elevó el puente y construyó trastes fijos, agrandó considerablemente el cuerpo de la guitarra y utilizó una madera mucho más fina a la que se utilizaba por esa época. Esto ayudó muchísimo y mejoró muchísimo el sonido de la guitarra, ya que desarrolló un sistema de ventilación debajo de la tapa de la guitarra.
Entonces, como tal, el diseño estándar que conocemos en la actualidad se le confiere a Antonio de Torres. Ya pasando al siglo XX, en el año 1920 se empieza como a popularizarse diferentes ritmos en Occidente con comunidades marginadas como poblaciones negros esclavos. Se fue popularizando ritmos como el jazz, el blues. Entonces, los artistas de estos nuevos géneros emergentes encuentran o se hallan en la necesidad de que la guitarra tenga mayor sonido. Entonces, para finales de los años 20, John Dopiera junto a Bechamp elaboran una guitarra de cuerpo metálico y en su interior colocaron un disco de aluminio que producía un sonido 5 veces mayor al normal. Entonces, este marca el precedente para lo que se conocería ya en la actualidad como guitarra eléctrica. Con 1950, donde Leo Fender sorprendió al público con la primera guitarra de cuerpo sólido, la Fender Telecaster. En el año 1954, Fender comercializa una guitarra eléctrica con trémolo, la Stratocaster, siendo uno de los diseños más importantes de guitarra eléctrica que se tiene hasta en la actualidad. Eso sería todo por la presentación de hoy. Muchas gracias por su atención.